Dios le bendiga, hermanos. Vamos a buscar en la Biblia, en el Salmo 19. Salmo 19. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez, los que vienen por segunda, tercera vez. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Y el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Amén. Dice el Salmo 19, versículo 7. Me gustaría leer del versículo 7 al 11. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Oramos un momentito al Señor. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Agradecemos la oportunidad también que nos das de llegar aquí y poder meditar en ella, adorarte junto con los hermanos. Es un privilegio también. Rogamos que sanes nuestros oídos para oír tu palabra, que nuestro corazón esté sano también para recibirla, que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas a través de tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo estuve meditando un poco en esto de la palabra, analizando este pasaje. Me gusta mucho buscar las palabras en el diccionario, las palabras en el original, y encontré varias cosas que me llamaron la atención y quería compartirlas con ustedes. Sobre justamente la palabra de Dios o la ley del Señor, y qué importante es para el hombre recibir la palabra y guardarla. Vamos a meditar en esto. En el versículo 7 que leímos recién, la palabra que aparece ahí como la ley de Jehová, en el original es Torá. Torá, que sería el Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, ¿cierto? Los 5 primeros libros de la Biblia. Está refiriéndose ahí el salmista David, porque este salmo lo escribe David, el rey David. Y dice: la ley de Jehová es perfecta. Y esa palabra perfecta también viene del hebreo tamim, y significa sin tacha, sin mancha, sin imperfección. Y dice: es perfecta y convierte, o que convierte el alma. Y la palabra que aparece ahí como convierte el alma es shub, que significa reconfortar. Reconforta el alma. Nos trae una restauración en el alma. Luego el versículo 7 en la parte B dice: el testimonio de Jehová es fiel. Y la palabra que usa ahí para testimonio es edut, que es un testigo concreto. Es como que Dios habla lo que es real. Es lo que está un poco diciendo el Salmo. Y el testimonio de él, de este testigo concreto, dice, es fiel. Y la palabra ahí para fiel es amán,
que significa estable, duradero, firme, y una palabra que parece que está fuera de contexto, que es nodriza. ¿Sabe lo que es una nodriza? Es como una mujer que cuida a los hijos mientras no está la mamá, algo así, ¿verdad? Lo cuida, lo guía, le enseña. Bueno, y acá compara la palabra de Jehová con una nodriza. Me llamó mucho la atención. Porque es como que la palabra de Dios puede también guiarnos a nosotros, como si fuéramos niños que necesitan ser guiados, ser orientados. A veces uno se puede sentir desorientado en la vida, que no sabe para dónde agarrar, ¿cierto? Muchas veces nos pasa. Por ahí uno dice, bueno, cuando uno es chico, pero cuando somos grandes también nos ocurre que hay momentos donde no sabemos para dónde disparar. Pero acá lo que nos habla este salmo que escribe David es que la palabra de Dios también puede ser esa nodriza que nos guíe. La palabra nos puede dar esa estabilidad, esa firmeza, que es como se traduce esta palabra fiel, porque la palabra de Dios es así, es fiel, es firme. Y dice que nos puede hacer, hace sabio, dice, al sencillo, o sea que nos puede hacer sabios. Y acá la palabra sabio, cuando busqué en el original, dice que se refiere a una sabiduría en mente, en palabra y en acción. 3 cosas. Sabiduría en la mente, o sea, cómo pensamos, cómo razonamos. A veces nosotros, bueno, como somos seres humanos, pensamos humanamente, a veces buscando quizás lo que sea menos peligroso para nosotros, o buscando lo que más nos convenga. Pero la palabra de Dios dice que nos puede dar una sabiduría en la mente que viene de Dios, la sabiduría de Dios. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice también esto, Santiago, dice que hay una sabiduría que es de Dios y hay una sabiduría que es del mundo, animal, dice, diabólica, dice, humana. Pero la sabiduría que viene de Dios es diferente. Y acá es como que el Salmo también está enfatizando esto. La palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos, nos puede dar sabiduría también en la forma de pensar. Cómo procedemos, cómo pensamos, cómo organizamos nuestros argumentos, de modo que no sea humanamente, sino que sea con la sabiduría de Dios. También en palabra, nos puede hacer sabio en la palabra, cuando hablamos, ¿sí? Por ahí cuando nos precipitamos en hablar, podemos meter la pata, ¿cierto? Hablando en criollo. Uno dice es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, ¿cierto? Y a veces quisiéramos, después que dijimos la palabra, quisiéramos agarrarla de nuevo y meterla de nuevo a la boca y no se puede. Ya salió y ya lo dijimos. Si no tenemos nosotros esta profundidad en estudiar la Escritura, en conocer la palabra del Señor, es muy probable que nos pase que seamos acelerados al hablar y que seamos de largar palabras que a veces no son correctas o están fuera de la voluntad de Dios o pueden herir a los otros o están dichas fuera del lugar. Pero si nosotros escudriñamos la Escritura, estudiamos la Escritura, lo más probable es que esa palabra nos enseñe a nosotros a hablar correctamente también. ¿Qué le parece? ¿Es bueno o no? Es una buena noticia que podemos llegar a hablar correctamente al estudiar la palabra de Dios. Él transforma nuestra mente, pero también nuestra forma de hablar. Y la otra es en acción. Nos da sabiduría en la acción, lo que estábamos hablando recién. Muchas veces no sabemos cómo actuar en ciertas ocasiones, pero la palabra de Dios nos puede dar sabiduría en la acción, en cómo tenemos que hacer, en todas las cosas que nos toque vivir. Porque uno puede decir, bueno, la palabra de Dios, si la estudio me va a ayudar en la iglesia para llevar adelante un ministerio o hacer el trabajo que tengo que hacer en la iglesia, pero la palabra de Dios nos puede ayudar también en el trabajo, nos puede ayudar también en el vecindario, nos puede ayudar también en la familia, en el matrimonio,
nos puede ayudar con los hijos. Si hay algún problema familiar, podemos también a través de la palabra buscar la forma de llevar adelante esa situación y salir en victoria. No solamente es para la iglesia, la palabra de Dios es para nosotros, para cada uno de nosotros. Y es para que tengamos una vida victoriosa. Y dice que puede hacer sabio al sencillo. La palabra sencillo ahí es en hebreo petí, y viene de patá, que suena a patán, ¿vio? No sé si viene de ahí patán, pero parece. Pero es una persona, este sencillo es una persona que es engañable, ignorante y tonto. Dice, o sea que estamos todos incluidos. No zafamos ninguno. Pero fíjense, nosotros podemos ser personas así, quizás somos tontos, ignorantes o engañables, pero si venimos a la palabra de Dios, el Señor nos está diciendo que Él nos puede hacer sabio. No hay ninguno que no pueda recibir de Dios esa sabiduría para tener victoria en la vida. Y es una muy buena noticia. Amén. Luego dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y ahí la palabra mandamientos es en hebreo pikú, es la ley, ya la ley, específicamente los mandamientos del Señor. Y dice que son rectos. Y esa palabra recto, que viene también del hebreo, es justos, razonables, íntegros. Siempre la palabra de Dios está ligada a lo puro, a lo justo, a lo íntegro. Y dice que alegran el corazón. La palabra esa, alegran, samak, con J al final, no sé cómo se pronuncia, pero significa iluminar, alegre y jovial. Una persona cuando entiende y escucha la palabra de Dios, la entiende, la recibe en el corazón, de repente se le ilumina el rostro. Yo diría que la vida. Pero se le nota a una persona cuando está en comunión con el Señor a través de su palabra. Porque hay una alegría, una jovialidad que no viene de las circunstancias, sino que viene de la sabiduría que Dios nos da a través de estudiar su palabra. Dice, hace sabio, ¿dónde estaba? En el versículo 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y ahí la palabra corazón incluye tres cosas que yo anoté acá: los sentimientos, la voluntad y el intelecto. O sea, las tres cosas estas están en la traducción del hebreo cuando habla de corazón: los sentimientos, la voluntad y el intelecto. La palabra de Dios ilumina nuestras vidas e ilumina estas cosas. Es decir, nosotros como seres humanos nacemos con sentimientos, nacemos con una voluntad y con un intelecto que se va formando, ¿verdad? Pero si nosotros nos formamos no a la luz de la palabra de Dios, sino a la luz de otra sabiduría, que puede ser humana, de un conocimiento humano, lo más probable es que no logremos encauzar esos sentimientos, esa voluntad y ese intelecto para la gloria de Dios. Nosotros podemos ver lo que ha hecho el hombre con el intelecto, ¿verdad? Los seres humanos más inteligentes de nuestra historia y de nuestro planeta han logrado hacer elementos sumamente destructivos para el mismo ser humano, como la bomba atómica, por ejemplo, la bomba nuclear, armas, misiles, los que tienen mucho poder en nuestro tiempo, en nuestro planeta, se dedican a hacerse más ricos y a empobrecer a los demás. Y tienen una inteligencia tan grande que lo logran. O sea, el intelecto solo, por sí solo, no es una bendición. Pero cuando lo iluminamos con la palabra de Dios, puede ser una gran bendición. Puede ser de gran ayuda. ¿Amén? ¿Qué les parece? ¿Sí? Lo mismo con los sentimientos. Los sentimientos son parte del ser humano, pero si nosotros nos manejamos solo por los sentimientos, porque sí, es muy probable que nuestro camino sea muy, muy inestable
y no solamente nos dañemos a nosotros, sino que dañemos a los demás. Que dañemos a las demás personas que están a nuestro alrededor, porque nos vamos a manejar por lo que sentimos y no por lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios ilumina, como dice acá, alegra el corazón, ilumina esos sentimientos, la palabra, entonces me endereza el camino y me enseña cómo manejar los sentimientos para que sean de bendición. ¿Sí? Que nosotros no digamos, bueno, yo me siento así y lo demás no me importa. Porque hoy en día prima ese pensamiento. Dicen, si vos te sentís bien, hacelo. Si a vos te hace sentir feliz, dale para adelante. Ayer escuchaba una canción en un negocio que estaba escuchando y decía, todo lo que me prohíben es lo que me hace feliz, decía la canción. Los más jóvenes quizás, no sé cómo se llama el grupo, pero me llamó la atención. Todo lo que me prohíben es lo que me hace feliz. O sea, lo que dicen que me hace daño es lo que me hace feliz. Claro, si uno se maneja por lo que lo hace feliz, lo que lo hace sentir bien, hay muchas cosas que a uno lo hacen sentir bien, ¿no? Si uno le pregunta a la gente que va cruzando por la calle, ¿qué es lo que te hace sentir bien? Le van a decir de todo, pero muchas veces no van a hacer cosas que estén de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros los sentimientos recibimos la luz de la palabra y la palabra nos indica cómo guiar esos sentimientos, eso va a ser de bendición y no va a ser autodestructivo. Porque muchas veces, como dice ese joven, ¿no?, que canta esa canción, por ahí él lo que quiere es hacer cosas que lo destruyen o son autodestructivas para él. Y capaz que su papá o su mamá le dicen, no hagas eso que te haces daño. Pero a mí me hace sentir bien. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, entendemos que no se trata de sentirnos bien, sino de manejar los sentimientos para que sean de bendición para los demás. No vivir en el sentimiento, sino vivir en la palabra de Dios. Hay otra prioridad, cambia la prioridad. Ya no se trata de si te hace sentir bien, hacelo, sino que ahora nosotros decimos, si Dios dice que lo haga, hay que hacerlo. No importa que yo me sienta bien o me sienta mal, tengo que hacer lo que Dios dice. ¿Se entiende lo que estoy diciendo más o menos? Si no, póngame 0. Pero la palabra de Dios es tan clara, hermano. Dice acá el versículo 8, la parte B, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y ahí la palabra precepto es mitzvah, que son los estatutos. O sea que incluye todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Luego dice, es puro, y acá la palabra puro viene del hebreo bar, que es esclarecido o limpio. Y dice que alumbra los ojos, aclara o enciende la luz, es lo que dice ahí. Una persona que anda a ciegas, es muy difícil, ¿verdad?, caminar así y no hacerse daño. Pero el que escucha la palabra del Señor, como usted está haciendo esta mañana, recibe luz de Dios. La palabra misma en el Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nosotros recibimos la luz de Dios para no tropezar, para no caer, para no perdernos en el transitar de la vida, no desviarnos a cosas que nos pueden llevar al dolor, a la destrucción, al daño, sino seguir el camino que Dios nos ha trazado para llegar a la salvación final cuando estemos delante de su presencia. Amén. El Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo a través de la palabra para que nosotros andemos y caminemos en una vida victoriosa en Cristo Jesús, y alumbra nuestros ojos para que no andemos perdidos. A veces, como le decía recién, nos sentimos como perdidos, no sabemos cómo enfrentar las situaciones, pero Dios en su palabra nos da claros preceptos, mandamientos, leyes para que nosotros sepamos cómo caminar en esta vida. Por algo también el salmista dice, cuánto amo tu ley. No sé si ha escuchado ese o leído ese salmo.
¿Cuánto amo tu ley? Uno puede decir, bueno, qué legalista, ama la ley de Dios, pero porque sabe y entiende el salmista que la ley le trae todas estas bendiciones. Vamos a ver después cómo él aprendió todo esto, ¿no? Pero primero quiero leer lo que él nos está enseñando acá, inspirado por el Espíritu Santo. David dice, el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ahí la palabra juicios es mispat, que es el veredicto o la sentencia. Y acá se mete en algo que es muy llamativo. Cuando dice que esos veredictos, esas sentencias son justos, la palabra en hebreo tiene que ver con el derecho, con la abogacía, con la parte policial, porque dice derecho en sentido moral o forense. ¿Sabe lo que es algo forense? Cuando hay un accidente o alguien muere, digamos, para determinar la causa de la muerte, el forense es un médico que se dedica a investigar abriendo el cuerpo de la persona que murió y evaluando las heridas, evaluando la sangre, qué es lo que había tomado, hace un estudio minucioso. Y cuando termina de hacer ese estudio minucioso, el perito forense emite un dictamen, escribe un informe y dice, esta persona murió por esta causa y por esta causa. ¿Y cómo sabe usted? Y porque vi esto, esto y esto, que médicamente comprueban lo que estoy diciendo. Entonces el juez toma ese informe y dice, esto es la causa de la muerte. Y lo establece la justicia como una realidad. Bueno, eso es lo que está diciendo acá. La palabra de Dios, el juicio de Dios, lo que Dios determina es justo, pero a un nivel que Él emite un veredicto forense, porque Él examina lo profundo de cada uno de nuestros corazones y lo de cada una de las situaciones y determina un veredicto justo, exacto, inequívoco, perfecto. El Señor Dios lo hace así. Entonces, en su palabra, en su veredicto, en su estatuto, en su ley, en lo que Él dice, podemos confiar, porque Él todo lo sabe y todo lo conoce. Amén. Todo lo conoce. Él sabe todas las cosas, minuciosamente. Uno puede venir a la iglesia y querer hablar con algún líder y decirle, mire, necesito un consejo, y le cuenta la mitad de la verdad. Pero Dios sabe todas las cosas. Entonces, lo más probable es que si usted le cuenta la mitad de las cosas, el líder o el encargado le va a dar un consejo malo, porque es un consejo con la mitad de la información, ¿se entiende? Pero si usted viene y abre su corazón completamente y cuenta toda la verdad, entonces el consejo va a ser acertado. Pero si usted viene a Dios no le puede ocultar nada, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y el juicio que Él va a emitir va a ser perfecto, exacto. Entonces es muy importante que nosotros tomemos la palabra de Dios, la estudiemos, la analicemos, la atesoremos en nuestro corazón y la obedezcamos. Porque lo que Dios nos está pidiendo hacer a través de su palabra es lo que nos va a hacer bien. Aunque no nos sintamos bien, nos va a hacer bien. Es como el remedio, ¿se acuerdan cuando era chico y le querían hacer tomar? ¿Cómo sufría mi mamá con las pastillas para mí? No sabía, no quería tomar pastillas porque no podía, lo veía como algo imposible. Pero cuando uno está enfermo necesita tomar ese remedio. Y a veces hay remedios que son feos, de sabor horrible, ¿o no? O las inyecciones. Una vez me pusieron una inyección que tenía 11 años, creo, me dejó rengo, hermano. No, era increíble el dolor, pero era necesario, porque si no iba a seguir enfermo. Y la palabra de Dios es así. Vieron que hay un versículo que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, y esa palabra eficaz que tiene que ver con eso. Es como tener el remedio ahí en la mesita de luz y uno
dice, bueno, ese remedio es eficaz, ¿verdad? Pero hasta que yo no lo tome, así, no va a actuar. Entonces, si tengo la Biblia ahí en la mesita de luz, ¿cierto? Y sé que ahí está la palabra de Dios para mí, a veces Dios me dice algo difícil, que tengo que ir a pedir perdón, a perdonar, a restituir algo que quizás se me pegó en la mano, no sé. Y uno dice, no, pero voy a pasar vergüenza, pero es el remedio que Dios te está dando. Entonces vos, si tomás el remedio, vas a ver cómo vas a ser sano. Pero es la palabra de Dios. Si la dejás en la mesita de luz, ahí va a quedar el remedio. No deja de ser eficaz, pero la eficacia se ve cuando se toma el remedio. ¿Sí? Cuando se toma el remedio, empieza a actuar en el cuerpo, empieza a actuar en el espíritu de la palabra, empieza a actuar en el alma y algo empieza a cambiar en el ser humano. Amén. ¿Estamos bien? ¿Está todo bien? ¿No se cae nada? ¿No está temblando? Dios nos guarde. Bueno, algo va a explotar, hermano. Va a explotar. No sé qué pasó. Bueno, ahí lo arregló el hermano. Gracias, hermano. ¿En dónde quedé? Versículo 9, ¿verdad? Bueno, y el versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Fíjense que David era rey. Él tenía oro. Él sabía lo que era tener oro y riquezas. Pero él dice, deseables son tus palabras, tus leyes, tus juicios, tus veredictos, más que el oro y más que mucho oro afinado, que el mejor oro. Y dulces más que miel, dice, y que la que destila del panal. Hay una dulzura en recibir la palabra de Dios, cuando uno la recibe, cuando uno toma esa palabra y la come, digamos, porque a veces vieron cuando uno dice, este se come los libros, porque lee, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo acá David, prefiero comerme tu palabra que cualquier otra cosa, porque para mí es dulce, es dulce. A veces uno puede decir, no, pero leer tanto es pérdida de tiempo, pero cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, hermano, es palabra inspirada por el Espíritu Santo, es insuflada, es como que el Espíritu Santo la sopló sobre las personas que escribieron. Y cuando uno lee eso, está recibiendo ese soplo de Dios en su propio espíritu a través de lo que lee. Y eso está haciendo algo en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, transformando, cambiando el pensamiento y enseñándonos cómo caminar en esta vida para que podamos tener victoria. El versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Ahí la palabra amonestado es aconsejado, y en guardarlos viene también del hebreo y es atesorar, meditar, cuidar. Y cuando dice galardón, me llamó la atención esa palabra. Vio que cuando uno va al diccionario se encuentra con muchas cosas llamativas, porque dice, es de grande galardón. Dice, la palabra original es eskep en hebreo, y significa compensación, pero también significa talón. No tiene nada que ver. Claro, talón, pero dice como si fuera una protuberancia grande en el talón que le da a uno firmeza y estabilidad para no caer. Una gran compensación, una gran firmeza, una gran estabilidad nos da la palabra de Dios. Es impresionante lo que el Señor nos da a través de su palabra. Por algo dicen que es la carta de amor de Dios para nosotros. Dios nos da a través de su palabra la riqueza espiritual para que nosotros podamos tener una vida victoriosa, lo vuelvo a repetir, para que tengamos firmeza, como si tuviéramos talones grandes y no nos podamos caer. El Señor nos da esa bendición, esa recompensa. Y David entendió esto y escribe este precioso salmo y muchos salmos más
donde habla de la palabra de Dios. Pero él también tuvo que entenderlo a veces a través del dolor, a través del quebrantamiento. Y me gustaría que veamos juntos ahí en 2 de Samuel, capítulo 12. Está el libro de Jueces y después está 1 de Samuel y después 2 de Samuel. El capítulo 12 de 2 de Samuel, versículo 9, porque acá David había cometido un pecado muy grave, había asesinado a un hombre inocente y Dios lo vio, obviamente Dios lo vio y envió al profeta Natán para que le advirtiese a David de lo que había hecho. Y Dios usa a este profeta enseñándole una parábola, haciendo una analogía, una comparación con un hombre que tenía un cordero, una oveja, y otro que tenía muchas ovejas. Entonces, dice, este hombre que tenía muchas ovejas lo vino a visitar a alguien, y este hombre fue, y en vez de usar de esas ovejas que tenía, sacó la oveja de este hombre que tenía esa oveja sola y la sacrificó, le robó, digamos. Entonces David se enoja muchísimo y dice, ese hombre tiene que morir. Y entonces Natán le dice a David, ese hombre eres tú, David, porque tomaste a la mujer de Urías Eteo, Betsabé, estuviste con ella y para que no se supiera mataste a Urías. Y David dice que en el momento se arrepintió, pero fíjense, el versículo 9 dice, Natán hablando con David le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahí el reclamo de Dios hacia David fue, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? A veces tener en poco la palabra de Jehová no es solamente no leerla, porque a veces uno puede leerla, estudiarla, comprenderla y no ponerla en práctica. Cuando llega el momento decisivo de tomar acciones, digamos, que sean basadas en la palabra, uno hace otras cosas porque dice, no me conviene hacer lo que me dice la palabra de Dios. Y discute con Dios y le dice, no, Dios, vos decís que esto se hace así, pero para mí es mejor de otra manera, es más sabio de otra forma. Entonces eso le pasó a David. Quiso solucionar su problema con una mentira y luego con un asesinato. Y fue de mal en peor. Entonces acá el reclamo del Señor a través de Natán es, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y le dice Natán todas las maldiciones que iban a venir sobre su casa porque él había cometido esta falta. Y en el versículo 13, fíjense lo que ocurre. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Eso es lo que le dijo David a Natán. No lo mandó a matar, no mandó a matar a todos los testigos que estaban ahí, porque alguien escribió esto y estaba el escriba ahí. No lo mandó a matar. ¿Sabe qué hizo David? Se humilló y reconoció su pecado. Se arrepintió. Y le dice Natán, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Él se arrepintió. Y entendió quizás con dolor, porque las consecuencias de lo que él hizo, al tener en poco la palabra de Dios, vinieron sobre sus hijos, vinieron sobre sus nietos y vinieron sobre el pueblo de Israel en el futuro. Qué importante es entender que la palabra de Dios es un tesoro y no podemos menospreciarla, hermanos. Menospreciarla no estudiándola, no leyéndola. Menospreciarla no poniéndola por obra. Porque el que no la lee está menospreciando la palabra de Dios.
pero el que la lee y no la pone en práctica también la está menospreciando. Entonces es un desafío para nosotros, pero leamos esta historia de David y veamos que si no apreciamos la palabra de Dios, las consecuencias nos van a alcanzar y a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todo lugar donde nosotros estemos. Entonces esto nos tiene que alarmar y alertar a nosotros, para que así como David escribió este salmo, porque ahora él se gozaba en la palabra de Dios, nosotros también podamos gozarnos en la palabra de Dios. Y decir, sí Señor, si tú dices que es así, yo lo voy a hacer, voy a obedecer, porque me alegro y me gozo en tu palabra que trae luz, que es más dulce que la miel, que es una bendición para mí. Y eso va a hacer que nosotros tengamos una vida victoriosa, justamente, lo que estamos hablando recién. Poner por obra su palabra. Y fíjense que Saúl, el que fue suegro de David, cometió el mismo error. Vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 15. Usted quizás ya lo conoce, pero es importante ver cómo reaccionó Saúl ante la misma situación. 1 Samuel, capítulo 15, ahí en el libro anterior, versículo 18, dice, vamos a leer hasta el 21, dice, y Jehová te envió en misión. Ahí está hablando Samuel con Saúl, ¿no? Y le está diciendo, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Fíjense la situación. También quizá el pecado, uno compara y dice, bueno, David mató a una persona, le robó la esposa, tremendo lo que hizo. Y este que hizo, guardó unas vacas. O sea, no es tan grave. Uno supuestamente dice, no es tan grave. Pero el problema es que no era ese el tema. El tema era justamente no haber obedecido a la palabra de Jehová, a la palabra del Señor. Es la misma gravedad delante de Dios. Lo que Dios me mandó a hacer, no lo cumplí. Lo que Dios me dijo, no lo hice. Lo tuve en poco. Lo cambié, lo alteré, lo transgiversé, lo modifiqué para hacer algo que fuera conveniente para mí. Entonces ahí es donde está el problema. Y Saúl hizo lo mismo, pero en vez de reconocer su error cuando el profeta Samuel le dice, porque acá vino el profeta también a hablarle, en vez de arrepentirse, él dice, no, el pueblo fue el que lo hizo. Yo no fui. Y como Bart Simpson, yo no fui. ¿Se acuerda de ese capítulo? Bueno, ya es viejo Bart Simpson, ¿no? ¿No? Yo soy viejo. Es la tendencia humana, ¿sí? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Cuando Adán le dice Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué estás escondido? Y él que le dice, la mujer que me diste me dio el fruto y yo comí. O sea, no es culpa mía, es culpa tuya que me diste esa mujer. No reconoce, el hombre no reconoce. Y la mujer tampoco, porque dice la serpiente. Entonces la mujer también. Y todos a veces tenemos esa tentación de no reconocer nuestro pecado y echarle la culpa a otro, cuando no tenemos en cuenta la palabra del Señor. Siempre va a haber una excusa, ¿sí? Puede haber miles de excusas. No puedo, vivo lejos de la iglesia, no tengo para el micro, no me dejan, no sé, para leer la palabra, le molesta a mi familia, no sé cuál es la excusa, y ponerla en práctica. Si hago esto, me van a hacer burla, se van a burlar de mí si yo sigo tu palabra.
¿Cuál es la excusa que hay en nuestro corazón? La excusa de Saúl fue decirle, el pueblo me incitó y yo hice lo que el pueblo dijo. Le echó la culpa al pueblo. Y fíjense ahí, en 1 Samuel, el mismo capítulo, versículo 22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero prestar atención ¿a qué? ¿A mí que estoy acá? No, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Prestar atención a su palabra. Eso es importante para Dios. Mejor que los sacrificios de alabanza. Nosotros podemos decir, te voy a alabar 5 horas. Vamos a hacer una noche de alabanza, de vigilia, de las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Pero a Dios le importa eso más que se obedezca a su palabra. Es lo que nos está diciendo acá el profeta Samuel, inspirado por el Espíritu Santo. Es más importante la obediencia y el prestar atención a su palabra. A su palabra, hermano. No le estoy diciendo a una persona, a la pastora, a los ancianos, a la palabra de Dios. Porque eso es lo que Dios valora como verdadera adoración. Más que los sacrificios. Porque ahí Saúl había preparado un montón de vacas y ovejas para sacrificar. Pero Dios le dijo, no, esto fue un error y es más, no vas a ser más rey sobre Israel. Y trajo también una consecuencia sobre su vida, sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre el pueblo de Israel. Por no tener en cuenta la palabra del Señor. Y el verso 24, fíjese lo que dice el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense lo importante que es guardar la palabra del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel, leo este versículo porque uno se puede confundir, dice, yo he pecado. Saúl le dice a Samuel, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió Saúl o no? En las propias palabras se ve que no. Porque él dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y David, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová. ¿Quién pecó? ¿El pueblo? ¿Los soldados que lo mataron? No, yo pequé. Y acá Saúl está diciendo, pequé porque el pueblo, o sea, el pueblo me llevó a pecar. No se arrepintió. Y el 25 dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Quería aparentar, quería que el pueblo viera que él tenía todavía la bendición del sacerdote. No se había arrepentido. Qué importante es cuando tenemos en poco o desobedecemos la palabra del Señor, arrepentirnos de todo corazón, como hizo David. Porque eso nos va a llevar a poder tener una nueva oportunidad, enderezar el camino, restaurar lo que se rompió, volver a la senda de Dios y caminar en su camino. Mientras estemos vivos, hermanos, Dios nos da la oportunidad de buscarlo, de buscar su palabra, de obedecerla y de atesorarla en nuestro corazón. A nosotros también el Señor nos llama a estar atentos a su palabra. Y hay 3 versículos que quiero leer. Segunda de Timoteo 3, 14. Segunda de Pedro 1, 19 y Juan 5, 39. Juan 5, 39 dice el Señor Jesús hablando con los judíos, le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor le está diciendo a los judíos, escudriñen las Escrituras. Si bien ellos eran los que guardaban la Escritura, los que tenían, la estudiaban, la memorizaban, se la ataban en el brazo, la guardaban en las paredes, la ataban también, la repetían a sus hijos supuestamente, pero no la escudriñaban. Quizá lo hacían con una intención de solamente tener estatus, yo sé más que vos,
yo sé más que el otro y nada más. Pero acá el Señor le está diciendo, escudriñen la Escritura, porque a ustedes les parece que ahí hay vida, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesús, de Jesucristo. Escudriñar es también del griego, y significa buscar, investigar. Buscar, es como escarbar, como buscar un tesoro enterrado, hay que escarbar. Luego, segunda de Timoteo 3:14, ¿ya lo encontró? El hermano la tiene acá, qué bien, pero yo también la voy a buscar. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había recibido enseñanza. Dice, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense qué importante enseñarle a los niños la palabra de Dios, la Escritura. No es para entretenerlos, no es un pasatiempo para que jueguen. Le estamos enseñando la palabra para que tengan sabiduría, para que sean salvos en Cristo Jesús. Amén. Esa es la tarea de cada papá, de cada mamá, de cada tío, de cada abuela, porque en este caso creo que es que le había enseñado la abuela y la madre, o me equivoco. ¿Me equivoco? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien? La abuela y la mamá, fíjense, ¿qué tiene que hacer la abuela? ¿Qué tiene que hacer la mamá? Enseñarle al nieto, enseñarle al hijo, ¿qué cosa? La Sagrada Escritura, porque así va a ser un niño sabio, una persona que va a ser para la gloria de Dios. Y ahí el versículo 16 dice, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí la palabra perfecto, que se traduce como perfecto, es maduro. Una persona madura en las cosas de Dios, preparado para hacer todo lo bueno. ¿Cómo se llega a eso? Siendo instruido por la palabra de Dios, siendo redarguido por la palabra de Dios. ¿Qué es redarguir? Es cambiar el argumento. Uno viene y piensa que las cosas se hacen de una forma, y la palabra de Dios me dice, no, la forma en que se tiene que hacer, como Dios dice que se hacen, es esta, la que está escrita acá. Entonces ahora aprendí y fui redarguido en mi pensamiento. Cambió mi argumento. Ahora entiendo cómo se debe tratar a mi esposa, cómo se debe tratar a los hijos, cómo se debe trabajar, cómo se debe ofrendar, cómo se debe venir a la iglesia, cómo me debo vestir, cómo me tengo que peinar, qué perfume me tengo que poner. ¿Soy gracioso? Bueno, es la Escritura la que nos orienta, la que nos enseña. ¿Tenemos dudas de cómo comportarnos? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo acá Pablo a través de la carta a Timoteo. Y luego Pedro, en segunda de Pedro, y con esto terminamos, segunda de Pedro, capítulo 1, dice también algo referente a esto, y dice en el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense qué tremendo lo que está diciendo. Y dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es para bendecirnos, para alimentarnos, para guiarnos, para corregirnos, para instruirnos, para enderezar nuestro camino, para que seamos personas maduras en Cristo y podamos realmente dar gloria a Dios con nuestra forma de vivir. Que no le traigamos a Dios dolores de cabeza,
sino que le llevemos gloria. ¿Qué le parece? ¿Es una bendición o no? Que podamos ser de bendición para nuestro cónyuge, los que están casados, los que estamos casados. Que no le traigamos dolores de cabeza. Los que son hijos, que no hagan rabiar a los papás, que no les traigan bronca, sino que le traigan alegría. Dice, qué lindo, ahí viene mi hijo. Y que no diga el padre, ya llegó. No, ahí viene mi hijo, es mi hijo. ¿Por qué? Y porque conoce al Señor. Aunque el hijo, cuando viene el padre, también no se ande escondiendo. Ahí viene mi papá, es un hijo de Dios, es un varón de Dios. Ahí viene mi mamá, una mujer de Dios. Me habla bien de la iglesia, de los hermanos, de los ancianos. No me habla mal de los líderes de jóvenes, sino que me inspira a estudiar la palabra. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. ¿Y eso cómo se logra? Estudiando la palabra, leyendo la Escritura. Y usted puede decir, bueno, pero esto es para los teólogos, ¿entienden esto? No, hermano, esto el Señor lo escribió para usted y para mí. Yo no tengo ningún doctorado en teología ni nada de eso. Leyendo la Escritura, hermano. Y yo le puedo asegurar que soy más burro que usted. Se lo puedo asegurar, hermano. Pero como los burros, soy insistidor. Por eso me recibí en la facultad. Pero no quiere decir que sea más inteligente que usted. Pero esto, aunque seamos tontos, como dice la Escritura misma, aunque seamos ignorantes, aunque seamos personas fáciles de engañar, nos puede llevar a una vida sabia en Cristo Jesús, de bendición en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Amén. Ahora voy a preguntar, ¿cuántos se van a inscribir a los estudios bíblicos del día miércoles, jueves y viernes? No. Pero es importante, hermano. No se quede con esto del domingo nomás. Haga el esfuerzo. Pague el precio. Eso es escudriñar. Hay estudios que se están dando, donde se estudia y se escudriña la palabra. Y entre todos vamos aprendiendo, vamos creciendo, y vamos madurando. Y a veces hacemos preguntas. Acá usted no me puede hacer preguntas a mí, ¿cierto? Porque es un sermón. Habla uno y los otros escuchan. Pero en un estudio bíblico todos pueden participar, preguntar. Qué importante. Los jóvenes hacen estudios bíblicos también. Yo los he visto. Los preadolescentes también. Los adolescentes también. Los niños están ahí estudiando la palabra. Qué importante que todos nos esforcemos y trabajemos en eso, en escudriñar la Escritura, para poder tener una vida victoriosa. Le invito a que se ponga de pie y juntos vamos a orar al Señor, a darle gracias por su palabra, a darle gracias por esta bendición que nos da de habernos provisto la Escritura inspirada por el Espíritu Santo. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, porque no nos ha pasado quizás como a David o a Saúl, que sufrieron tremendas cosas en su vida, pero hoy tú nos has permitido estar aquí para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, es un privilegio, es una bendición. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a atesorar tu palabra y no dejarla caer en tierra. Que cuando lleguemos a la casa podamos leerla con nuestros parientes, con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos. Podamos compartir y meditar en ella, Señor, en el camino, cuando estemos en el trabajo. Oremos y preguntemos qué significa la palabra a ti. Podamos venir a los estudios bíblicos, Señor. Que podamos profundizar y tener una base y una estabilidad que solamente tú a través de tu palabra nos puedes dar. En esta mañana, Señor, te agradecemos por este privilegio. Te pedimos, Señor, los que somos papás, como jefes de la casa, como nos enseña tu palabra, sacerdotes del hogar, que tengas misericordia de nuestras esposas y de nuestros hijos. Que tengas misericordia, Señor, y nos despiertes, y nos llenes de tu Espíritu Santo y nos permitas ser realmente sacerdotes en el hogar. Que estudien la palabra y la enseñen a la esposa, a los hijos, y compartan de ti y no cosas del hombre, sino que podamos ser de bendición para ellos. Es una gran responsabilidad.
Señor, pero también ayuda a las mamás, a las abuelas, como dice acá tu palabra, que Timoteo recibió esa enseñanza de la mamá, de la abuela, y llegó a ser un pastor. Señor, guía y da sabiduría a las madres, a las mujeres, para que tengan esa llenura del Espíritu Santo, que puedan guiar a sus hijos por el camino de la sabiduría, por el camino de tu palabra, por el camino de la salvación. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos también por los hijos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, para que puedan, al conocer tu palabra, al guardarla y atesorarla en su corazón, ver cómo tú les das victoria en todas las áreas de su vida. Que no tengan miedo de crecer, de avanzar en esta sociedad, sino que tu palabra los lleve de victoria en victoria, de gloria en gloria. Te pedimos por ellos, Señor, que son quizás frágiles, pero tú les das fortaleza y firmeza a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu fortaleza, tu protección, tú eres el escudo alrededor de tus hijos. Tú eres la gloria, el que levanta la cabeza de tus hijos. No dejarás que caigamos, Señor, sino que si caemos, nos levantarás. Es lo que nos dice tu palabra. Entonces queremos emprender este camino de leer tu palabra y estudiarnos. Quizás nos equivoquemos alguna vez, pero podemos corregir, podemos venir a ti de nuevo y volver a estudiar y volver a leer. Ayúdanos, Señor. Danos fortaleza en el nombre de Jesús. Que esto sea una luz en nuestro hogar, en nuestra casa, en cada uno de los hogares, Señor. En el nombre de Jesús rogamos tu bendición y te agradecemos nuevamente por darnos tu palabra, Señor. Amén.